¿Alguna vez ha pasado que un proyecto de React con el tiempo se convierte en un auténtico laberinto? Bueno, pues hoy vamos a ver el mapa para evitar justo eso y para construir aplicaciones que sean mucho más robustas. Los 5 principios SOLID. Seguro que esta situación resulta familiar. Una aplicación que empieza de maravilla, limpia, ordenada, pero que poco a poco se va volviendo frágil. Y claro, cada cambio se convierte en un dolor de cabeza. Pues bien, este es precisamente el reto que los principios SOLID que introdujo Robert C. Martin están diseñados para solucionar. A ver, imaginemos que SOLID es como nuestra caja de herramientas para construir software de calidad. Cada una de las letras del acrónimo es una herramienta distinta que nos va a ayudar a escribir un código más ordenado y, sobre todo, que esté preparado para crecer sin darnos problemas. Vamos a hacer un recorrido para ver cómo aplicar cada uno de estos 5 principios, con ejemplos prácticos en React, para conseguir que el código quede mucho más limpio. ¡Venga, vamos a ello! Empezamos con la S, que viene de principio de responsabilidad única. La idea, en el fondo, es muy sencilla. Un componente debe hacer una sola cosa, pero hacerla bien. Pensemos en esto. Si un componente se encarga de ir a buscar datos, de gestionar el estado y además de pintar una interfaz súper compleja, tiene demasiadas responsabilidades. Es como un castillo de naipes. En cuanto tocas una carta, corres el riesgo de que se venga todo abajo. Por ejemplo, en lugar de tener un componente gigante como ToDoList, que lo hace absolutamente todo, lo que hacemos es extraer la lógica a un hook personalizado. De esta forma, el componente ToDoList ya solo se preocupa de presentar los datos. Y así el código se vuelve más modular, mucho más fácil de entender y, por supuesto, reutilizable. La siguiente parada es la O, el principio de abierto-cerrado. Este es fundamental para poder añadir funcionalidades nuevas sin miedo a introducir errores en el código que ya sabemos que funciona. La idea clave de aquí es simple pero muy potente. Si algo ya funciona y está más que probado, no se toca. En lugar de eso, se construye sobre ello. Así podemos añadir cosas nuevas sin el temor a romper lo que ya existía. En este ejemplo, en vez de ponernos a modificar nuestro componente button principal para que acepte un icono, lo que hacemos es crear un componente nuevo, el icon button. Este utiliza la composición para, digamos, decorar o extender la funcionalidad del botón base. Es una ilustración perfecta de este principio. Pasamos a la L, el principio de sustitución de Liskov. Sí, el nombre puede sonar un poco complejo, la verdad, pero en realidad trata de algo muy intuitivo, cómo crear jerarquías de componentes que sean fiables y sobre todo predecibles. Dicho de otra manera, para que se entienda bien, si un componente está diseñado para funcionar con un botón genérico, también debería funcionar a la perfección si le pasamos una versión más específica, como podría ser un submit button, sin que nada se rompa. Y aquí se ve clarísimo. El submit button es un sustituto perfecto del botón base. Se comporta exactamente como se espera y lo podemos usar en cualquier parte de la aplicación que necesite un botón, sin provocar comportamientos extraños ni sorpresas. Ahora vamos con la I, el principio de segregación de interfaces. Este se centra básicamente en evitar esos componentes gigantes y sobrecargados que al final acaban haciendo mucho más de lo que realmente necesitan. Lo que nos dice este principio es algo de puro sentido común. Un componente no debería estar obligado a implementar funcionalidades que no va a usar. Y la solución, como se ve aquí, es dividir ese gran componente monolítico en piezas más pequeñas y especializadas. Al separar un header gigante en partes más pequeñas, esas partes, como por ejemplo el title, se pueden reutilizar muy fácilmente en otros sitios sin tener que arrastrar todo el código innecesario de la navegación o de la búsqueda. Y llegamos a la D, el principio de inversión de dependencias. Este es un concepto de verdad potente para crear sistemas que sean flexibles y que estén bien desacoplados entre sí. Esto, que suena así un poco técnico, significa que un componente no debería depender directamente de otro componente concreto o de una API específica. Lo ideal es que dependa de una abstracción, como puede ser una interfaz, o más simple aún, las props que recibe. En este ejemplo, el componente userList no sabe, y es que ni le importa, de dónde vienen los datos. Podríamos cambiar el origen de esos datos pasando de una API real a unos datos de prueba sin tener que tocar ni una sola línea de código del componente userList. Esto es flexibilidad en estado puro. Y ahí lo tenemos. Estos 5 principios no son reglas aisladas, sino que trabajan en equipo. Juntos forman una estrategia completísima para construir software que sea sólido, flexible y, lo más importante, fácil de mantener a largo plazo. Y como muy bien se apunta en la documentación sobre este tema,
La clave no está en aplicar estos principios a ciegas como si fueran una ley universal. Se trata de entender el contexto de nuestro proyecto. Saber cuándo y cómo usarlos es lo que de verdad va a marcar la diferencia en la cavidad final del software. Así que, la próxima vez que nos encontremos delante del código, quizá valga la pena pararse un segundo a pensar, ¿cuál de estos principios podría transformar este proyecto para mejor? Porque al final, esto no es un ejercicio académico, es una herramienta súper práctica para hacer nuestro trabajo diario más efectivo y, sobre todo, más sostenible.